recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, nos acercamos delante de ti agradecidos por tanto amor, por tanta bondad. Gracias, Señor, porque hiciste un sacrificio perfecto, completo, en favor nuestro. El Padre te envió a esta tierra, a este planeta, Señor, de esclavos por el pecado, esclavos de Satanás, a traernos libertad. Y la manera en la que consumaste esa libertad fue yendo a la cruz. Tu cuerpo fue colgado en un madero, aún siendo tú inocente. Nosotros éramos los culpables. Barrabás fue suelto, el ladrón, el culpable, el asesino, el malo, el inmoral, el impuro, para que el inocente fuera llevado a un juicio injusto y al final morir en la cruz clavado. Y en ese momento, Señor, la gente no entendía lo que estaba pasando, pero hoy nosotros entendemos con toda claridad que Barrabás éramos nosotros, Señor, y que nosotros fuimos absueltos, siendo nosotros los malos, los inmorales, los impuros, los pecadores, para que el justo muriera por nuestros pecados y así sobre su cuerpo cargar con nuestras maldades. Señor, y al comer este pan, no solo recordamos la obra que hiciste, la proclamamos y te damos gracias. Gracias porque el participar de la cena y la comunión es el privilegio exclusivo dado a los hijos de Dios. Y hoy gozamos de ese privilegio y comemos el pan, Señor, agradecidos por lo que hiciste por nosotros. Amén. Puede comer el pan. Y de la misma forma, al estar tú en la cruz, derramaste toda tu sangre, gota a gota, para redimirnos del pecado, Señor. Tú pagaste el precio por nosotros. Realmente nuestro valor lo tenemos a partir de ese momento, desde el minuto, cuando tú dijiste, Señor, consumado es. En ese momento fuimos adquiridos por ti a precio de sangre. Y al comprarnos con tu sangre, Señor, además, todo pecado fue lavado, fue quitado por completo. En el Antiguo Testamento, Señor, cuando sacrificaban a los corderos, a los machos cabríos, a las palomas, y era derramada la sangre, Señor, representaba que el pecado quedaba solamente cubierto,
durante un año. Y al año siguiente se ofrecían los mismos sacrificios. Pero Jesús fue el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, y su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Y ahora tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y esa sangre que se derramó no cubrió el pecado, sino que lo quitó por completo. Por lo cual hemos sido justificados delante del Padre. Por lo cual podemos acercarnos delante de su trono confiadamente. Por lo cual podemos decirle: Abba, Padre. Señor, ¿cómo poder agradecerte tanto favor? Aún así sabemos, Señor, que muchos de nosotros hoy, todos venimos con pecados de toda clase, y aún los más graves, los pecados de omisión, Señor. Pero hoy venimos pidiéndote, confesándote que somos culpables aún, pero rogándote que tu sangre, Señor, que está fresca hasta el día de hoy porque sigue perdonando pecados, perdone, lave, limpie y quite nuestros pecados. Queremos estar preparados para el día de tu venida. Sabemos que vienes pronto, Señor. En un abrir y cerrar de ojos vendrás. Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero nosotros queremos estar preparados, Señor. Y parte de esa preparación es la comunión contigo, la cena del Señor. Bendice este momento, Señor. Y estamos seguros que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y así nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar el vino. Gracias, Señor, te damos. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Muy bien, pueden recoger los vasos, por favor. Y los adolescentes pueden salir a su salón de clases, si son tan amables. Quiero recordarles que tenemos muy cerca para este año en nuestro primer seminario del año, que es el seminario Más que Música 2018. Recuerden que no es un congreso o seminario solo para el grupo de alabanza o para ministros de alabanza, es para toda la iglesia. Aprendemos muchos principios acerca de la adoración a Dios, de la adoración que a Dios le agrada, y bueno, sobre todo también porque hoy vemos en el ámbito cristiano, ¿verdad?, muchas cosas que necesitan ser bien explicadas, bien definidas, para que no erremos, que no nos equivoquemos y que no tomemos a la ligera este tema o esta doctrina fundamental como es la doctrina de la alabanza y la adoración. ¿Qué día vamos a tener el evento? Lo tenemos el día 17 de marzo, que es sábado, y el 18 pues es domingo. Aquí vamos a estar todos, pero el día que se va a hablar de alabanza y adoración solamente es el sábado, a partir de las 10 de la mañana. Nos visita el pastor Chuy García de Casa de Oración Guadalajara, y él va a estar impartiendo este seminario con otro pastor invitado que también tenemos.
Así que están todos invitados, hermanos, y por favor vengan. Recuerden que es de entrada libre, entrada gratuita. Invite a amistades, a gente que usted sabe que tiene llamado a la alabanza, que de alguna manera están sirviendo a Dios en esta área, en estos ministerios, para que vengan y reciban instrucción de parte del Señor. Repito, es 17 de marzo y 18. Sí, 17 y 18. Muy bien. Abran su escritura en el Evangelio de San Mateo, por favor, capítulo 9. Vamos a estudiar el día de hoy la sanidad de 2 hombres ciegos. Esto lo vamos a estudiar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. Ya nos falta menos para terminar esta serie de, iba a decir poco, mejor dije menos, ¿verdad? Esta serie de los milagros de la Biblia, si son para la iglesia de hoy o no. Creo que hemos aprendido bastante, ya llevamos algunos meses hablando y no terminamos, ¿verdad? Pero bueno, el Señor nos da la gracia para poder avanzar. Dice así, Mateo 9:27: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Bien, Señor, te pedimos que nos hables una vez más, que nos llenes de tu palabra, de esa agua limpia, viva, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente para entender y recibir tu palabra. Has sido tan bueno, Señor, con nosotros, que te has manifestado, has sanado a gente, has hecho milagros con otros. Señor, tu nombre ha sido glorificado, que ese es el fin de esto, Señor. Y bueno, nos sigues enseñando, Padre. Aquí estamos, sabemos que una palabra específica hay para nosotros, alguna instrucción, hay muchas verdades que tocaremos, muchos principios, y para eso hemos venido, Señor, para oírlos y aplicarlos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, leemos frecuentemente en los evangelios acerca de Cristo sanando a los ciegos. De hecho, hubo muchos milagros que tuvieron que ver con la ceguera más que con cualquier otro tipo de enfermedad o de aflicción. La ceguera parece haber sido un problema mucho más común en los días de la Biblia de lo que es hoy. Pero la mayoría de las aflicciones en los días de la Biblia eran de hecho peores que en nuestros días, porque la gente de la época de Cristo vivía en condiciones de vida muchísimo más pobres que las nuestras, y también había mucho menos ayuda médica que la que hoy tenemos. Hoy prácticamente podemos acudir a un doctor, ya hasta en las farmacias hay doctores, ¿verdad? Y que es gratuita la consulta. Bueno, en aquella época no existía nada de eso. Por eso es que también se desarrolló mucho la superstición, la brujería y toda clase de prácticas asociadas, pues porque en su desesperación, en su dolor, en su necesidad, ellos buscaban en una y en otra persona. La curación de la ceguera por Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra fue un cumplimiento de una palabra profética en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, una profecía mesiánica, donde Isaías dijo que los ojos de los ciegos serían abiertos. Evidentemente, Isaías, al escribir esto, él está hablando o está describiendo la ceguera como una causa del pecado, o el pecado que produce una ceguera espiritual. De hecho, la misma escritura lo plantea de esa manera. En el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 17, dijo el Señor de la siguiente manera: traeré angustia sobre los hombres, porque andarán ciegos, porque pecaron contra Jehová. ¿Sí? Otra vez dice: traeré angustia sobre los hombres,
porque andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el pecado hace que los hombres no vean espiritualmente hablando. Esa es una realidad. Así como estos ciegos tampoco veían, aunque vivían y caminaban en plena luz del sol, porque había tinieblas en sus ojos. Bueno, de la misma manera, la tiniebla espiritual oscurece la vista espiritual, y de esa manera no alcanzamos a ver a Dios, no alcanzamos a conocer a Cristo realmente. Vivimos en una época difícil, hermano, cada día es más difícil y se va a poner más difícil. Ustedes ven que todo lo que se practica, lo que se permite, el día de ayer oí en un programa de radio que ya existe la microinfidelidad, ¿sí? Y que esa microinfidelidad ya es más tolerante que la infidelidad en sí. Y la microinfidelidad consiste en no tener un contacto sexual con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo, sino que simplemente si tú le mandas mensajitos cariñosos, o le haces ojitos, o le invitas a tomar un café y le dices que te gusta, que está muy bonita, que sientes algo, pero que tienes a tu esposa, entonces tienes que ir declarando que tienes tu esposa, que tienes tus hijos, para que se considere una microinfidelidad. Y entonces, al haber una microinfidelidad, bueno, ya no se agrava tanto el problema, porque dice, ya no se llega al contacto sexual. Bueno, el Señor Jesús condenó incluso que si algún hombre en su mente miraba a una mujer con otros ojos, ¿verdad?, para codiciarla, ya estaba cometiendo adulterio en su corazón. No hay microinfidelidad, hay infidelidad con letras mayúsculas y con todas sus letras. Y eso es lo que precisamente este tipo de pensamientos, de lógicas, de deducciones de la gente, hace que las tinieblas sean más densas y por lo tanto la vista espiritual o la claridad espiritual sea menos probable. Y estamos dentro los cristianos, porque a veces en la consejería llegan, pastor, es que esto y es que lo otro, y me doy cuenta en lo que me platican y en lo que me dicen, que están sufriendo drásticamente los estragos de las tinieblas de afuera y no pueden alumbrar como deberían estar alumbrando. El pecado hace entonces que los hombres no veamos espiritualmente. Deuteronomio capítulo 28, versículo 29 habla de esto precisamente, y dice de la siguiente manera: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Noten las consecuencias tan graves de no luchar contra el pecado. Repito, palparás a mediodía, o sea, no sabrás ni qué hacer, ni cómo resolver, ni hacia dónde dirigirte, como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Esto es trágico, hermanos? ¿Sí? Es una verdadera tragedia, ¿no les parece? Porque el pecado nos pone en tinieblas, tal como la ceguera, pero esta es una oscuridad más seria, porque nos pone en una oscuridad total. Y si algo o de algo está padeciendo la iglesia cristiana hoy en día, ¿sabe de qué es? De la falta de discernimiento. Cuanto no hay discernimiento en los cristianos, terminamos aceptando todo como si fuera de Dios. Le decimos sí a lo que deberíamos decirle no, y decimos no a lo que deberíamos aceptar. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, por la falta de discernimiento. Necesitamos avanzar en la luz de Cristo. Ahora, el pecado entonces nos pone en una condición de ceguera espiritual, pero creemos nosotros que Jesucristo es el remedio para esa ceguera espiritual, como fue el remedio para los ciegos físicamente, ¿verdad que sí? Ahora bien, el contexto de la Escritura dice que este milagro de curación de 2 hombres ciegos ocurrió en Capernaum y probablemente fue en la casa de Pedro. Una vez más vemos a Pedro participando en el ministerio de Cristo, Pedro abriendo su casa al Señor, después de haberse convertido en uno de sus discípulos, evidentemente, y sin duda recibió muchas bendiciones por haberle abierto su casa al Señor. Y es que extraemos un principio de aquí:
Todo aquel que le abre su casa al Señor, todo aquel que le abre su vida, su corazón a Dios, sin duda que Jesucristo lo rodea de muchas bendiciones. Amén. ¿Cuántos ya se la abrieron? Bien. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, declara el Señor Jesucristo a través de este escrito de Juan, y dice así, hablando de que Pedro le abrió la puerta de su casa a Jesús, y por lo tanto su hogar fue bendecido. Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cuántos ya oyeron la voz del Señor, hermano? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero si alguno oye mi voz, y aquí viene el secreto, y abre la puerta, porque muchos oyen el mensaje del Evangelio, ¿no? Muchos vienen a iglesias y hasta dicen: yo soy de sana doctrina, yo soy de sana doctrina, pero no abren su corazón a la sana doctrina, siguen viviendo vidas iguales, vidas dobles. Jesús dice que el que oye, Él está llamando, y el que oye su voz y le abre la puerta, Jesús entra a él y cena con él y él conmigo. Esto nos habla de comunión, de relación con Dios. Entonces es hasta que le abrimos al Señor nuestra puerta, nuestra vida, que la luz entra y la ceguera espiritual desaparece. Algunas de las bendiciones que recibió Pedro por abrirle su casa al Señor fueron precisamente que Cristo haya hecho algunos milagros ahí dentro de su casa. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su casa vio a Cristo sanar a su suegra que ardía en temperatura. Otros dicen que en la casa de Pedro sucedió el milagro cuando aquel paralítico lo descendieron del techo. ¿Se acuerdan que abrieron un hoyo? Ya hablamos de ese milagro. Dicen, y ahora dicen los expertos, que este milagro de los ciegos también fue en la casa de Pedro. Entonces la casa de Pedro estaba llena de la presencia del Señor. Siempre es gratificante, hermanos, y esto lo aplicamos a nuestras vidas, cuando llegan familiares o amigos inconversos de visita a nuestro hogar y nos dicen: ay, aquí se siente una paz tremenda. ¿Se lo han dicho? ¿Sí o no? O por poco. ¿Sí? Pero eso es una bendición y es una manifestación de que Dios está en ese hogar. Algunos no saben el lenguaje bíblico, obviamente, y dicen: aquí siento buena vibra, o me siento como en mi casa, me siento muy en paz, tan en paz que dan las 12 de la noche y ahí siguen, ¿verdad? Y es que, oye, como que ya quiere llover, les decimos, ¿no? Pero mejor que digan eso a que digan lo contrario, ¿no? A que nos digan: para parecerme a ti, mejor me quedo como estoy. Esa es otra realidad, esa es la otra cara de la moneda, y así es. Ahora, en los versículos de nuestra historia, hermanos, queda claramente demostrada la autoridad de Cristo sobre la autoridad. Así como Jesús, que es vida, tiene poder sobre la muerte, también Jesús tiene autoridad al ser luz. Él tiene autoridad sobre las tinieblas. Él tiene todo el gobierno de traer esa luz a quienes viven en tinieblas, que de hecho ese fue el caso de cada uno de nosotros. Aunque todavía, no lo dudo, tenemos algo de tinieblas en nuestras vidas. El versículo 27, de ahí no va a mover su separador, por favor. Dice que pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos que daban voces diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. La frase de Mateo, pasando Jesús de allí, esta frase que usa Mateo, se refiere a los milagros que ya venía haciendo, quizá en ese mismo día o en días anteriores. Ese era el ministerio de Jesús. Jesús había salido recientemente de la casa de Jairo, cuando de pronto parece que los ciegos lo estaban esperando, ¿no? Le salen al encuentro 2 ciegos que les siguen junto con toda la multitud y los discípulos hasta la casa donde el Señor Jesús se iba a hospedar, y ahí dentro es donde el Señor hace el milagro. Mateo dice que estos 2 ciegos gritaban pidiendo misericordia de él y le decían: ten compasión de nosotros. ¿Por qué usan esa palabra, ten compasión? Bueno, porque un ciego en la época de Jesús era uno de los enfermos o de las personas enfermas consideradas más miserables en la sociedad. Así que entonces lo más seguro es que estos dos ciegos
eran amiguitos, ¿no? Se apoyaban, ellos mismos se ministraban, ¿verdad? Y vamos a echarle ganas para adelante. Pero la gente los despreciaba. La gente no les tenía ningún grado de consideración. Y es interesante mencionar esto, porque esos éramos nosotros sin Cristo. Sin Cristo no teníamos ningún grado de consideración. Por eso la palabra misericordia se deriva de la palabra miseria, ya lo hemos dicho. Cordia de corazón, de cardio. Entonces lo que Dios está diciendo es que ante nuestras miserias el corazón de Dios fue bueno y tuvo de nosotros misericordia y nos salvó y perdonó nuestros pecados. Pero antes no era el caso. Ustedes saben que éramos presa fácil de Satanás, éramos el juguete del diablo. Él barría y trapeaba con nuestras vidas, ¿a poco no? Y nos hacía decir cosas que no querían. Digo, nos hacía no porque Él controle nuestra voluntad, ¿verdad? Sino Él influye, la voluntad nadie nos la controla, nosotros decidimos lo que hacemos y lo que decimos y cómo nos comportamos. Por eso es que nosotros éramos estos ciegos que vivíamos en esta miseria espiritual cuando estábamos sin Cristo. Tal vez literalmente no clamábamos con nuestra boca como estos ciegos, le decían ten misericordia de nosotros, pero con nuestra alma, o nuestra alma sí clamaba a Dios por su misericordia. ¿Y saben por qué estamos aquí? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero entonces, porque tuvo misericordia de nosotros, ya no debemos clamar a Dios, debemos clamar a Dios todos los días. Ese debe ser una constante de un cristiano genuino que reconoce sus debilidades, que reconocemos que somos vulnerables al pecado, que reconocemos que tenemos pensamientos que no le agradan a Dios, que todavía decimos cosas que no le agradan a Dios, que tenemos conductas que no le están agradando a Dios. Estos ciegos pedían misericordia. Ellos, además de pedir misericordia, noten que usan un término muy interesante que es hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David era un título mesiánico 100%. Mesiánico 100%. Recuerden que Israel esperaba el cumplimiento de las profecías que anunciaban la anunciación del Salvador. Así que todas las sanidades, hermanos, todos los milagros y la predicación de Jesucristo se había extendido ya por todas las ciudades. Por eso no es de extrañarnos que estos dos ciegos llegan a la conclusión de que Jesús es el Mesías. Por eso ellos le dicen, ten misericordia de mí, de nosotros, hijo de David. No le dijeron, ten misericordia de nosotros, buen hombre, porque algunos decían es un buen hombre. No, ten misericordia de nosotros, Jesús le pudieron haber llamado por su nombre. Le dijeron hijo de David. Ellos reconocieron, habían oído, no veían, pero sí oían de quién era él. De hecho, este cumplimiento profético lo voy a leer rápidamente. Lo encontramos en 4 versículos bíblicos. El primero está en Isaías capítulo 11, versículo 1. Esta es una anunciación profética del Mesías, que fue anunciado específicamente 750 años antes de que Jesús naciera. Y dice así: el Señor saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Jeremías 23, verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Entonces ya no iba a ser David. Acuérdense, David fue un rey tremendo. David fue un rey querido por el pueblo, muy amado. Fue todo un general, fue todo un hombre valiente. Pero él no era un rey justo, como lo está hablando la profecía de Jeremías. ¿Sí? David pecó, y ustedes saben, y de qué maneras pecó David. Y cuando decimos de qué manera pecó David, ni estamos dando licencias para que la gente peque, ni tampoco estamos hablando mal de David. Simplemente estamos demostrando que el Mesías no era David, porque la gente llegó a ver a David casi como su Salvador, ¿no? Bueno, él murió, pero la profecía dice que de él le levantaría un renuevo, no como él, sino justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
Jeremías 33, versículo 14 es otra profecía. He aquí vienen días, Jeremías 33, 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Y levantaré sobre ellas, sobre las ovejas, está diciendo el Señor de Israel, a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. ¿Qué dice el Salmo 23? Que el Señor es mi pastor, amén. Entonces, estas profecías mesiánicas están estableciendo a Jesucristo como el Señor, como el pastor, como el Mesías, como el sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que mientras los fariseos no veían con claridad la realidad de que Jesús era el Mesías, estos ciegos, aunque vivían en tinieblas de sus ojos físicos, pero en su interior ellos sí podían apreciar la luz de Jesucristo. Y este es un buen punto, hermanos, porque tenemos que apreciar la luz de Jesucristo. Hoy nuestros ojos ven muchas cosas y tal parece que queremos apreciar cosas que realmente son efímeras, que no son eternas, y la gente se le va los ojos, como Asaf. ¿Se acuerdan de Asaf, el director de alabanza de David? Él veía prosperar a la gente, él veía que les iba bien, y él dijo: por poco y resbalo, porque tuve envidia de los arrogantes, hasta que entré a tu santo templo y me di cuenta que fuera de ti, Señor, nada deseo en esta tierra. Y nosotros los cristianos vemos, se nos van los ojos, anhelamos y deseamos otras cosas. ¿Y saben por qué? Porque no apreciamos lo que tenemos. Lo que tenemos es lo más valioso, hermanos, es la luz de Jesús en nuestro interior. Que aunque no tengas lo que tus ojos ven externamente, tienes lo que otros no tienen. Y esa es la salvación y la vida eterna por su gracia. Y eso es luz verdadera, porque tú puedes morir en paz. David decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Él sabía que si moría al otro día, amanecía en los brazos del Señor. Él moría en paz. Eso es vivir con luz, hermanos, con entendimiento de lo que representa aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Y él dijo: lámpara es a mis pies la palabra y es lumbrera a mi camino. Entonces tenemos que ir a la palabra para poder vivir una vida iluminada, satisfecha en Dios y en lo que Dios nos ha dado. Proverbios capítulo 4, versículo 18 nos describe con toda exactitud y con toda claridad. Mas la senda de los justos, o el camino o la vida de los justos, tú no sabes cuántos años vas a vivir, ¿o sí sabes? Decía el pastor Tony Martín del Campo: ninguno de nosotros tenemos garantizado nuestro próximo suspiro. Eso es verdad. Pero sí sabemos que tenemos una senda por la cual hay que andar. Y hay dos sendas: la angosta y la espaciosa, que lleva a la perdición. Y tú te puedes preguntar: ¿y en cuál estoy? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú te estás dando cuenta que tu vida cristiana está mejorando, que estás creciendo espiritualmente, que estás dando frutos para Dios, entonces tu vida es la vida que está describiendo el sabio Proverbios. Es como esa luz que estás creciendo. Preocúpate cuando tú digas: creo que estoy retrocediendo, porque hoy tengo más amargura que antes, porque hoy me cuesta más trabajo perdonar que antes. Bueno, hoy ya ni sirvo al Señor. Antes servía, llegué a la iglesia y yo decía: pastor, póngame de lo que quiera, hasta los baños. Ese hasta, ¿verdad?, es como si fuera lo peor. Para el Señor todos los servicios son iguales cuando se hacen de corazón.
y para Él. ¿Sí? Pero ahora la gente, muchos cristianos, van en retroceso. Su luz, en lugar de ir en aumento, se va opacando. Y pareciera que Satanás está ganando ventaja en muchos. Tienes que observar tu interior y ver cómo vas creciendo, cómo vas avanzando como esposo, como esposa, como hijo, como padres de tus hijos, como individuo en la sociedad, como hijo de Dios. Muchos dicen, yo pastor, yo leía mucho la Biblia, hoy ya no la leo. Yo oraba mucho, ya no oro. Hasta ayunaba, no menos, no salgo de los tacos de carnitas de la esquina. ¿Cómo va tu vida? Porque dice el verso 28, vuelva a nuestro separador, que cuando llegó a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos, ¿qué le respondieron? Sí, Señor. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Por qué Jesús no los atendió durante el camino? Ellos gritaban detrás de él, Señor, ten compasión de nosotros. Bueno, el hecho de que Jesús los dejó que ellos fueran detrás de él clamando hasta llegar a su casa, y dicho sea de paso, no importa de quién haya sido la casa, lo que importa es que ellos entraron o siguieron o fueron detrás de Jesús, como nuestra enseñanza de hace 8 días de la mujer del flujo de sangre. No olvidemos que eran personas menospreciadas por la sociedad, pero el Señor había venido precisamente para personas como ellos. Él estaba allí para dar luz a los que vivían en tinieblas. Hermanos, Jesús vino al mundo por y para personas como nosotros. Amén. ¿Y cómo somos o cómo éramos nosotros? Lo más vil y menospreciado del mundo. Así que ni te sientas el muy. Por eso vino el Señor. Miren, vamos a leer Lucas, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, por favor. El Señor Jesús vino por y para personas como esos ciegos y como nosotros, ciegos espiritualmente. Gracias a Dios por eso, ¿no, hermanos? Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar licenciados que se sientan mucho, ni grandes arquitectos, ni vino a buscar grandes millonarios como Carlos Slim, que sienten que tal vez no necesitan a Dios. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, ellos están perdidos y la salvación es para ellos también, si es que ellos rinden su vida a Cristo. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:27? Si son tan amables. Estamos diciendo que el Señor Jesús vino por y para personas como nosotros. Primera de Corintios 1:27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo, mira que está a tu lado, ahí te hablan. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo también escogió Dios, y lo menospreciado también, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué tremenda palabra, hermano. Esos éramos sin Cristo, y eso es la gente que vive ciega sin Jesús. Éramos lo necio, hay gente necia afuera. Éramos lo débil, sigue habiendo gente débil afuera. Éramos lo vil, sigue habiendo gente vil afuera, hundida en sus pecados, en sus pensamientos. Éramos lo menospreciado, y no por la gente, no por los amigos, sino había un rechazo de la santidad de Dios hacia nosotros. Él no podía vernos, Él no podía recibirnos, Él no podía hacernos sus hijos. Tenía que existir un mediador, ¿verdad? Que fue nuestro Señor Jesucristo, alguien santo, puro y perfecto, que diera su vida en expiación por nosotros, para que entonces fuéramos traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Él escogió lo que no es para que fuera, dice el Señor.
Para eso era necesario que Jesús viniera, hermanos. Para eso vino. Isaías dijo: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. También ahí estábamos presos en el gobierno y en el dominio de Satanás. Ahora noten, Jesús le pregunta algo que va relacionado a su fe. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Sí? La pregunta fue concreta. Debían decir si realmente creían que Él podía hacer aquello que estaban pidiendo. Y la pregunta es concreta para nosotros el día de hoy, hermanos. Porque yo sé, sabemos, y esto así es en todas las iglesias, hay gente enferma en la congregación, hay gente con problemas en la congregación, hay gente con matrimonios, hogares disfuncionales, con problemas serios con sus hijos, problemas de drogas, problemas de alcohol, de mentira, de robo, de infinidad de cosas. Pero ¿cuántos creen, como estos ciegos, que Jesús puede hacer algo por ustedes? Amén. ¿Creen que Jesús puede traer luz a sus tinieblas? ¿Creen que lo puede hacer hoy mismo? Bueno, y si no lo hace, yo sigo creyendo. ¿Sí? Él decide cuándo hace las cosas. Nosotros estamos en un proceso de madurez. Unos ya llevamos un montón de años. Yo tengo 32 años en el proceso. ¿Sí? Y yo sé que me veo súper jovencito, pero tengo 32 años en el proceso. Ahora, nuevamente la fe de los ciegos, hermanos, ven, fue el medio. La fe fue el medio que se necesitó para recibir respuesta de parte de Dios. Ahora, no es que nuestra fe tenga un poder en sí misma, eso hay que aclararlo, porque hay quienes lo llegan a pensar así: y vamos a orar y ten fe, hermano, ten fe, y ten fe, y ten fe, y no pasó nada, como si el decir tengo fe y creer que tengo fe iba a solucionar mi problema. No. Cuando la Biblia habla de fe, se refiere a la actitud espiritual que hay en nosotros, al espíritu con el que nos acercamos a Dios. Y depende el espíritu y la actitud con la que nos acercamos a Dios, que eso es la fe, entonces Dios responderá. ¿Sí? Por eso es que muchos, que hasta ustedes saben, que le dan órdenes a Dios, esos están peores, ¿no? Porque no solamente se acercan con una doctrina, o se están acercando con una doctrina bíblica una doctrina no bíblica, mejor dicho, ¿verdad? Sino que además no se acercan de la manera correcta que nos debemos acercar a Dios. Estos hombres se humillaban. La mujer del flujo de sangre se fue hasta abajo y se humillaba delante del Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces no es que nuestra fe tenga poder en sí misma, sino es la actitud o el corazón espiritual lo que Dios ve en nosotros para responder, como dijo el apóstol Pablo. Y cuando Dios responda de acuerdo a nuestra actitud, en Efesios capítulo 3 verso 20, Él va a responder más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios te va a responder generosamente, pero acércate con la actitud correcta, con el espíritu correcto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo llegamos a la iglesia? ¿Con fe o sin fe? ¿Con ganas o sin ganas? ¿Enojados o contentos? ¿A la fuerza o arrastras? Porque eso define la respuesta de Dios. Entonces la sanidad o el favor de Dios siempre va a estar sujeta a nuestra fe. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Siempre va a estar sujeta a nuestra fe? Bueno, hay muchos milagros que sucedieron en la Biblia independientemente de la fe de la gente. O sea, Jesús sanó a gente sin que esa gente tuviera fe en Él. Por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 20, dice que Jesús comenzó a exhortar a la gente de esa ciudad, Corazín, Betsaida. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales Jesús había hecho muchos de sus milagros.
Pero ¿qué pasó con esa gente? No se habían arrepentido, no había habido fe en ellos, no habían creído en Jesús y Jesús los había sanado. Hay mucha gente que es sanada por la misericordia de Dios. Hay mucha gente que es sanada por la gracia de Dios sin que esa gente tenga fe. Porque mucha gente es sanada porque Dios es soberano y Él sabe cómo hace las cosas, en quién hace las cosas, el tiempo que Él cree correcto hacer las cosas, y no requirió de la fe de las personas. Pero no es el caso para nosotros. Para nosotros, los hijos de Dios, aprendiendo y entendiendo el tema o la doctrina de la fe, tenemos que acercarnos a Dios en una actitud correcta, que eso es lo que define fe. En Lucas 17, versículo 17 y 18 es otro ejemplo. Respondió Jesús y dijo, hablando de 10 leprosos que habían ido a pedirle el milagro de la limpieza, y fueron, los sanó a los 10 y regresó uno nada más, y dijo, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? Solo regresó uno, ¿y dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Se dan cuenta? Otros 9 leprosos que no tenían fe en Jesús, y Jesús los quiso sanar. Ahora, cuando a estos ciegos les pregunta Jesús si quieren ser sanos, evidentemente no se hizo esperar su respuesta. ¿Y qué le dijeron? Digan todos, sí, Señor. Ahora yo te pregunto, si hoy te preguntara el Señor, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dirías? Pero no me vayas a mandar a la sierra a predicar, Señor. Sí, Señor, me duelen mis rodillas, sáname mis rodillitas, Señor. Ay, pero no me vayas a mandar a la sierra de Oaxaca, Señor, porque si te preguntara, ¿quieres ser próspero? ¿Qué le responderías? Ya la pensaron, ¿verdad? Sí, Señor, pero no me vais a pedir el diezmo, porque apenas si me alcanza. No, y no me vais a pedir, por favor, que ayude al necesitado, porque ¿y a la Cruz Roja quién la ayuda? Así somos, hermanos. Y si te preguntara, ¿quieres que te usen? Pero no en los baños, de apóstol famoso para arriba, si no, no. Ay, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabe algo? Los ciegos no razonaron la respuesta, ¿verdad? Sí, Señor, al instante dijeron. Y esa es una de las barreras más grandes que frustran la realización de cuando le pedimos a Dios algo. ¿Cuál es la barrera? Nuestro razonamiento. Todo lo razonamos, a todo le ponemos peros, hasta a Dios le ponemos condiciones, ¿no? Señor, si me bendices, mira, voy a hacer esto por ti, voy a hacer esto, voy acá y voy allá. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Sabe cuál debe ser nuestra actitud? Sí, Señor, lo mío es tuyo, porque de lo recibido de tu mano te estamos dando. Y Dios nos ha dado muchas cosas, empezando con la vida. Y si Dios te ha dado la vida, dale tu vida a Dios. Si Dios te ha dado fuerzas, dale tus fuerzas al Señor. Si el Señor te ha dado un corazón para discernir, para sopesar, para comprender, dale tu corazón a Dios. Hijo mío, dame tu corazón. Romanos capítulo 11, versículo 36 nos enseña claramente cuál debería ser nuestra actitud hacia Dios. Y dice Pablo a la iglesia en Roma, porque de Él, y para Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a leerlo en voz alta, ¿sí? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Están de acuerdo? De Él, por Él y para Él son todas mis cosas.
¿Son todas tus cosas? No tengan miedo, no les vamos a pedir nada, hermanos. ¿Sí? Tranquilos. Entiendo que muchos venimos así, ¿verdad? No, pero cuando Dios nos los pide hay que dárselo, lo que sea. Pues no creas que le interesan las cosas materiales, ¿eh? Él te pide tu corazón, Él pide tus fuerzas, Él pide tu voluntad, Él pide tu obediencia. Él pide que le sirvas, Él pide que le ames, Él pide que ayudes al menesteroso, Él te pide que ayudes al que tiene necesidad, Él pide que ores por los que tienen necesidad, Él te pide obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa que todas las cosas son de Él? Muy fácil, que Él es la fuente de todas las cosas, son de Él. Este termo es mío, ¿sí? No es suyo. Por cortesía les puedo decir, pero no es suyo, es mío. ¿Sí? De Él son todas las cosas. Él es el creador de todo. Él es el originador de todo lo que hay y de todo lo que somos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Del polvo de la tierra nos creó y nos dio su soplo de vida. Y hoy somos lo que somos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que todas las cosas son de Él. Él es la fuente, hermanos. ¿Qué significa que todas las cosas son por Él? Que todo va a venir a través de Él. Es decir, que Él, si tienes necesidad económica, ve a Él, porque todo es por medio de Él. Él es tu sustentador. Si necesitas un carrito, pídeselo a Él. Antes de ir al Monte de Piedad y empeñar tu resortera, pídele a Dios tu carrito. ¿Sí? Si necesitas un trabajo, si necesitas comida, primero ve a Cristo, porque todo es a través de Él. ¿Y qué significa que todas las cosas son para Él? Que todo lo que viene de Él, por medio de Él, son para la gloria de Él. O sea que todo lo que somos y todo lo que tenemos debe glorificar a Dios. ¿Amén o no amén? Debe glorificar a Dios. Entonces, si tú te subes a tu carrito y empiezas a poner las músicas del mundial y todo eso, no está glorificando a Dios. Lo que sea, cualquier tema. Si Dios te ha dado buenas finanzas y ves a tu hermano en necesidad y no le ayudas, eso no glorifica. O sea, el hecho de que tú digas, ay, el Señor me ha enriquecido y el Señor me ha prosperado y me ha ido muy bien en los negocios, eso no significa que le estás dando la gloria a Dios. No se la estás dando porque no estás ayudando a tu hermano que está en necesidad. Todo lo que tienes viene de Él, vino por medio de Él y debe terminar para la gloria de Él, para que Dios se agrade de nosotros. Eso quiere decir que todas las cosas existen para su gloria, que todas las cosas existen para alabar a Dios y que todo se mueve en la dirección en que Dios lo quiere. Por eso es que si tenemos algún don, alguna habilidad, lo que sea, incluyendo nuestra vida, Pablo dice que todo debemos ponerlo en funcionamiento para su gloria, porque es de Él, porque vino por medio de Él y porque debe ser para Él. ¿Están de acuerdo o no? Bien. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos a los ciegos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Noten que cuando estos ciegos claman misericordia, el Señor demanda fe de ellos. Señor, dame. Sí, yo puedo darte, pero ¿tienes fe? Ya hablamos de la fe, ¿verdad? Actitud, corazón. ¿Cómo te acercas a Dios? Les preguntó si creían en Él y en su poder. Mateo dice que entonces les tocó los ojos de ellos. Muchos expertos que han estudiado la vida, la forma en la que actuó Jesús en su ministerio, dicen que cada que Jesús tocaba con sus manos a las personas, a los enfermos,
siempre fue una muestra de su amor y afecto y de cariño hacia las personas, porque a veces expulsaba demonios con solo mandárselo. A otros el centurión solo di la palabra y mi siervo sanara y enviaba la palabra, ¿no? Pero a otros los tocó, porque el Señor quería hacer sentir su amor, dependiendo la situación, la circunstancia, la persona. ¿Y saben por qué Dios a nosotros nos habla? ¿Por qué nos sana? ¿Por qué nos bendice? Todos esos son toques de Dios. No nos toca físicamente, pero sí nos toca a través de sus manifestaciones, como las que acabo de decir. ¿Y saben por qué lo hace? Ya lo dije, por amor, por el gran cariño que nos tiene. Y no porque seamos las grandes personas, sino por la gran necesidad que Dios ve en nosotros. ¿Cómo ves al que está a tu lado? ¿Con gran necesidad? A ver, échale un ojo. ¿Sí? ¿Y cómo me ven a mí? ¿Con mucha necesidad? Sí, todos. ¿Y sabe por qué Dios nos visita y Dios nos ama y hoy estamos aquí? ¿Por qué nos tocó? Por eso, por amor. Él nos concede estar en un ambiente tan bonito, tan sano, tan saludable, donde todos adoramos y alabamos a Dios. Por eso es importante entender que cada que estamos aquí en nuestra casa, donde sea, porque Dios es omnipresente, Él está en todos lados, nos debemos acercar a Dios con fe. No solo cuando tenemos necesidad, siempre hay que acercarnos con fe. El apóstol Juan dice que la única manera de ser vencedores en esta vida es por medio de la fe. ¿Y cuántos de los que estamos aquí necesitamos vencer alguna situación en nuestra vida que nos está desgastando? Todos traemos situaciones. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. ¿Cuántos somos nacidos de Dios? Bueno, entonces este versículo es para nosotros, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria. También se traduce en el original como poder de conquista, y este es el poder de la conquista que ha vencido al mundo. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Nuestra fe? ¿Tú venciste a Satanás? ¿Tú venciste la enfermedad? ¿Tú venciste la maldición del pecado? ¿No? Entonces, ¿por qué Juan nos está diciendo que esa es nuestra victoria, el poder de conquista que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Bueno, ¿qué significa fe aquí? Significa lo siguiente, que antes que nosotros podamos pensar que hemos obtenido alguna victoria, sea sobre la enfermedad, sobre los problemas o lo que sea, debemos reconocer y establecer que Jesús es el victorioso. Entonces, cuando Juan dice que esa es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesús. Cuando tú crees que Jesús es el vencedor, entonces ya estás del otro lado, porque entonces nosotros ya entendemos el término cuando dice que somos más que vencedores. ¿En quién? Por medio de Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy te dicen que tienes una enfermedad terminal y al otro día te dicen algo sucedió. ¿Qué es lo que vas a hacer? Glorificar a Dios. Y dicen los doctores, eso es lo que no me gusta de los cristianos. ¿Qué? Que cuando se enferman le echan la culpa al doctor, y cuando se sanan le dan la gloria a Dios. Pues claro, ¿verdad? Dice Juan capítulo 14 versículo 1, porque para poder creer en Dios y poner nuestra confianza en Dios, tenemos que creer y poner nuestra fe, confianza en Jesús, en su Hijo. Lo establece San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Saben que la Biblia dice que Satanás cree en Dios? Y tiembla. Muchos ni tiemblan. Satanás tiembla. Pero Satanás no cree
en la obra de Jesús. Por eso es que aquí Juan dice: ¿creéis en Dios? Dijo Jesús: creed también en mí. Él es el medio para llegar a Dios. Pero además necesitamos recordar que sin fe es agradar a Dios, como lo dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que Dios es galardonador, como le recompensó al ciego. ¿De quiénes? De los que le buscan, pero de los que le buscan con fe en Jesús. Dios nos trata, hermano, y nos va a responder conforme a nuestra fe. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios nos trata y nos va a responder conforme a nuestra fe, no según nuestra imaginación, no según nuestras experiencias, no según nuestros sentimientos, no según la profesión que alguien tenga, nada. El trato que hemos de recibir de parte de Dios siempre será conforme a nuestra fe. Si esto es así, entonces necesitamos pedirle al Señor lo mismo que le pidieron sus discípulos en Lucas capítulo 17 versículo 5. ¿Qué le pidieron? Aumentanos la fe. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Bueno, Señor, le dijeron, aumentanos la fe. Ahora, aumentar la fe, hermanos, es sumar fe a la que ya tenemos, ¿no? Nosotros ya tenemos una medida de fe según la gracia del Señor, pero, y lo habla el contexto, pero debemos pedir más fe. ¿Por qué los discípulos le dijeron, aumentanos la fe? Bueno, el contexto y de lo que debemos explicar es que a medida, hermanos, que la maldad se multiplica, a medida que las cosas se van saliendo tan como están sucediendo hoy, ustedes saben, todas las barbaridades que hoy están pasando, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla del bestialismo, que son las relaciones sexuales con animales. Eso no se oía ni se veía. Hoy me parece que es en Alemania, en Holanda, ya está autorizado el bestialismo. Si tú quieres, nadie te puede decir nada. Puedes tener relaciones sexuales con tu perro si eso te hace sentir bien. Y a medida que pasa todo esto, fíjense, y que el mundo se está metiendo a la iglesia, porque esa es otra realidad, necesitamos que nos aumente la fe el Señor. ¿Me entendieron? ¿Por qué los cristianos se van a perder? Por falta de discernimiento, porque no supieron distinguir entre lo bueno y lo malo. A todo dijeron amén, a todo dijeron sí, estuvieron de acuerdo con todo lo que se hacía en la iglesia, aunque no estuviera bien. Y decían, sí, esto está padre, esto está bien, esto está interesante, si va a hacer crecer la iglesia, pues yo le entro y si uno gana uno y ese uno gana uno y otro uno, pues en un año ya somos 10,000 y en 10 años somos 1,000,000 y nos salimos del modelo bíblico y necesitamos pedirle más fe al Señor para sostenernos, para mantenernos firme ante toda esta tragedia que ya se metió a la iglesia cristiana. Porque hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, por la falta de discernimiento, por la falta de conocimiento. Ustedes ya saben eso. Aumentanos la fe, Señor, para sostenernos. Así fue la fe de estos dos ciegos. Fue firme. Por eso recibieron su sanidad. Versículo 30. Los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, por favor. ¿Por qué Jesús les prohibió contarles que contaran el milagro a otras personas?
Bueno, en primer lugar porque él quería evitar ser aclamado como el Mesías antes de tiempo. No era su tiempo todavía. Pero además, escuchen bien, porque a Jesús no le interesaba o nunca estuvo interesado en obtener publicidad para sí mismo. Por favor, no le digan a nadie que hice esto por ustedes, les dijo Jesús. A Jesús no le interesaba en lo más mínimo la fama ni la popularidad. Lo que realmente quería él era que su mensaje fuera lo más importante para la sociedad, que su predicación fuera lo más importante para ellos, porque eso es lo que iba a transformar sus vidas, ¿no? Él no quería que su mensaje fuera opacado por sus milagros, que no fuera opacado el mensaje por su fama, aunque la tenía. Él no quería eso. Por eso es que hoy vivimos, como lo acabo de decir, tiempos peligrosísimos, porque los predicadores de hoy quieren lo que Jesús rechazó. Quieren fama, quieren renombre, quieren popularidad, quieren posición, quieren estatus, quieren viajar en jets privados, quieren auditorios lujosos, etcétera, etcétera, y ustedes lo saben. Y eso es uno de los engaños que Satanás le está funcionando perfectamente, porque Satanás hace o los influencia a la gente para que busque todo eso, que busque a predicadores famosos, a predicadores supuestamente poderosos, para que les digan lo que quieren oír, para que les hagan milagros, pero al final de todo, Satanás lo que quiere es alejarlos del mensaje del evangelio sin interesarles lo más mínimo. Y meterlos en un sistema de servilismo, del servicio al hombre, en un sistema de activismo, donde hagamos esto, involucrémonos de tal manera que no entendamos la Escritura, que no leamos la Biblia, que no analicemos ni examinemos, y de esa manera que quede opacado el mensaje del evangelio y nos perdamos definitivamente. A eso se refiere cuando Jesús dijo: en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hasta profetizamos, y yo les diré, nunca los conocí, hacedores de iniquidad. Jamás porque su motivación no era yo ni la gloria de mi nombre, su motivación eran ustedes, su fama, el crecimiento de su iglesia, su popularidad, sus riquezas, etcétera, 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 al fuego eterno con el diablo y sus ángeles, alejados completamente del mensaje del evangelio. Y es que lamentablemente así es hoy en día, los mensajes y las predicaciones son más ligeras. Hoy la moda es hablar de grandezas, hoy la moda es hablar de transferencia de poder, hoy la moda es hablar de éxito, hoy la moda es hablar de riqueza y prosperidad. Y yo te pregunto, Jesús te pregunta a ti, ¿tú por qué estás aquí hoy? ¿Por Él o por lo de Él? Pero estos exciegos, en el verso 31, hicieron justo lo contrario a lo que Jesús les pidió que no hicieran. Y oigan la frase que utiliza Mateo: salidos ellos divulgaron ¿qué? No el nombre de Jesús ni la gloria de Dios, sino la fama de Él por toda aquella tierra. Divulgaron la fama, era justo lo que Jesús no quería. ¿Desobedecieron? Sí, bueno, de todas maneras los escribas y los fariseos se encargarían de divulgar la noticia. El punto es que dice Mateo que la fama del Señor se extendía por toda aquella tierra. Pero ¿sabe algo? Pero aunque él se hizo un hombre famoso en ese sentido, él siempre le dio la gloria a su Padre. Ni siquiera buscó su propia gloria. Él siempre buscó la gloria de quien lo había enviado. Juan capítulo 8, versículo 50. Pero yo, dijo Jesús, no busco
mi gloria. Hay quien la busca y juzga, pero él ni siquiera buscó su propia gloria. Hermanos, evitemos a toda costa la gloria de los hombres, ¿sí? Evitemos el aplauso de la gente, evitemos el reconocimiento de las personas, evita las felicitaciones, evita los halagos, no busques tu propia gloria. Ustedes son testigos, no sé si hace 2 o 3 años estaba predicando aquí el pastor Chío Olivares y se dirigió a mí en un tema de la gloria de Dios y me dijo: Daniel, ni una gota de la gloria de Dios, toda la gloria es para el Señor. ¿Alguien se acuerda de eso? No se lleven, no nos llevemos ni una gota de algo que no nos pertenece. Oh, qué bien hablas inglés. ¿Tu inglés es británico? Y dicen: es que estudié en Harmon Hall. Gloria a Dios. Jesús dijo en Juan 5:41: gloria de los hombres no recibo. ¿Sí? Gloria de los hombres no recibo. Todo lo que no se recibe se rechaza, ¿sí o no? Él rechazó todo eso. Este versículo, hermanos, es traducido de esa manera. Jesús dijo: no me importa la alabanza humana, número 1. Número 2, la gloria humana no significa nada para mí. Número 3, la aprobación de ustedes tampoco significa nada para mí. Y número 4, no estoy buscando elogios humanos, yo busco la gloria de Dios. Pero hoy los cristianos, y hasta ustedes saben, predicadores, cantantes, músicos, piensan al contrario de Jesús. Ellos dicen: gloria de los hombres sí recibo. Jesús dijo: gloria de los hombres no recibo. Ellos dicen: gloria de los hombres sí recibo. Y a eso le llaman honra, entre comillas. Pero eso no es honra. ¿Saben por qué? Porque todo lo que le robe la gloria a Dios viene del infierno. Todo lo que le robe el primer lugar, todo lo que opaque la gloria de Cristo. Si estamos ministrando la alabanza y están bien los músicos y le tocan y el gozo nos hace movernos, ¿verdad? Y estamos ministrando, pero ya de repente ya está por acá todo doblado. Oye, bájale, estás opacando la gloria de Dios. Eso no es para ti, hay que bajarle, ¿sí? Llévanos, condúcenos en el canto, en la música. Y se dejan las greñas largas y se levantan acá para mostrar su tatuaje, pero es del pescadito, no hay problema, ¿verdad? Así. Y ¿verdad? Y hay que decirles: oye, tienes que bajarle, estás opacando la gloria de Cristo. El tiempo de la adoración y la alabanza se dice adoración y alabanza, que no es para ti, es para Dios. Bueno, y es que Jesús es nuestro ejemplo de servicio, porque Él vino al mundo como siervo para servir a su Padre, para hacer la voluntad de su Padre y también para servirnos a nosotros. Por eso todas las obras que Él hacía glorificaban a Dios. Pero también a Dios, a Jesús lo honraba de todas maneras. De ahí que Mateo escribió: su fama se extendía por toda la tierra. Entonces hay dos vertientes: la fama que uno busca y la fama que te da Dios. Por eso es que cuando es Dios quien honra a sus siervos, Dios mismo los honra, valga la redundancia, y se encarga de que sus ministerios se conozcan en muchos lados. Pero eso es diferente. El propósito principal de la sanidad de los ciegos fue para que el nombre de su Padre, de Jesús, fuera glorificado. Ese fue el propósito. Lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado.
Todos digan: para la alabanza, o para alabanza de la gracia, perdón, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Lo que procura un creyente identificado con Cristo es servir más que ser servido. Amén. Porque para eso vino Jesús. Solo anoten Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, pero el sentido es para ser, o ¿cómo se dice? Cuando adulado, ¿sí? Él no vino para eso, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y un versículo antes, el 27, dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Por eso Él fue el primero, hermanos. Y es evidente que a la iglesia, y con esto termino, es evidente que a la iglesia le sobran grandes hombres y le faltan muchos siervos de Dios. Y estos fueron los dos propósitos principales de esta historia con los ciegos: su fe y la gloria de Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos y miren su cabeza, y vamos a hacer una invitación para ministrar también, porque aquí hubo algo que nos debe llamar mucho la atención en la petición que le hicieron los discípulos a Jesús: aumentanos la fe. Creo que ese es el punto que necesitamos ministrar en este día. Por los tiempos que estamos viviendo, por las cosas que suceden, porque la maldad se está multiplicando cada vez más, cada vez más. Tus hijos son todo el tiempo bombardeados por influencias muy malas en su escuela, con sus amiguitos. Y nadie de nosotros es perfecto. Todos somos vulnerables a las caídas, a las fallas. Y ¿saben algo muy triste que nos pasa continuamente? Es que al final de cada día, cuando hacemos una reseña de nuestro día, muchos terminamos diciendo: Señor, nada hice para tu gloria, o nada te glorificó de mi vida el día de hoy. Eso es lamentable, eso es triste. Es una realidad, pero tiene solución. En Cristo Jesús está la solución. Y yo quiero hacer un llamado para aquellos cristianos que tienen una fe débil y que hoy, como los discípulos, quieren decirle al Señor: auméntame la fe. No una fe de cantidad, sino una fe de calidad. Una fe, como ya lo explicamos, que es la forma, el corazón con el que te acercas a Dios, el entendimiento que tienes de quién es Dios, de cómo es Dios, de cómo obra Dios. Y que ante la vida tu fe ha ido menguando. Ya no eres el mismo de antes. Ya no eres el mismo de antes. Ya te enfriaste. Ya te apartaste. Otros ya colgaron el arpa, dejaron de servir a Dios. Otros descuidaron la lectura, la oración, descuidaron su relación con Dios. Vienen a la iglesia por costumbre. Necesitas pedirle a Dios que te aumente tu fe, porque tienes una fe débil. Y Satanás está en el mundo como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú no sales de esta situación, en un día de estos Él te va a devorar. Y lo que nunca pensaste que te iba a suceder, te va a suceder. Hoy estamos a tiempo de decirle a Dios: auméntame mi fe.
Hay gente que tiene su fe sólida, está luchando y comete errores y pecados, y todo eso es normal, es parte de la vida. Pero hay quienes ya están en desánimo, y a ellos me dirijo. Déjanos orar por ti. Si estás así, ven al frente y déjanos orar por ti. Pasen los músicos también, por favor, y déjame orar por ti. Déjanos orar, ministrar tu vida. Que tu fe no falte en el día de la prueba, que tu fe sea firme, que te sepa sostener pese al clima mundial, a lo que hoy vemos, pasamos, oímos y nos está aconteciendo. No te enfríes más, porque si tú no pones un alto a eso, el desánimo te va a llevar tarde o temprano al alejamiento definitivo de Dios, al apartarte de Dios, y eso no es para nosotros. El justo cae 7 veces, pero 7 veces se vuelve a levantar. Y esas caídas no son pecados de adulterio, no son pecados de homosexualidad, nada de eso. Esas caídas se refiere el texto a desánimos, a flaquezas, a debilidades, que quieres tirar la toalla, que dices ya no puedo más. Esas son las caídas del justo, y si tú estás en ese nivel, ven al frente. Necesitamos apoyarte y orar por ti. Pero la promesa está ahí firme. Puedes caer 7 veces. El número 7 en la Biblia significa plenitud todo el tiempo. El cristiano todo el tiempo vive desánimos, todo el tiempo vive en situaciones así. Pero el verdadero Hijo de Dios se levanta. Pero necesitas reconocer tu frialdad, tu decadencia espiritual. Si alguien más va a pasar, venga rápidamente. Y vamos a orar por ustedes. Levanten sus manos y comiencen los ministros a orar por ellos, por favor. Oren por ellos. Gente de la iglesia también puede orar por ellos por la parte de atrás. Déjenos el frente para los ministros. Pero los demás que quieran apoyar a nuestros hermanos por atrás, oren por ellos. Toquen sus espaldas, apóyenlos, intercedan por ellos. Pídanle al Señor que fortalezca su fe. Solo oren por ellos, nadie dé alguna instrucción diferente a la que estoy dando, solo oren por ellos. Es un apoyo de oración. Sí, Señor. Fortalece la fe de nuestros hermanos. Fortalece la fe de tus hijos, Señor. Estos ciegos creyeron en Jesús, que no solo que era el sanador, que Él era el Mesías. Ellos le dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos estaban aceptando a Jesús como su Salvador, lo estaban reconociendo, y tus hijos que están aquí al frente, Señor, también te reconocen como el Mesías, como su Mesías, como su Salvador, como su Señor, como su sanador. Pero ellos han estado, Señor, en debilidad, en flaqueza, Señor, en incertidumbre, y nosotros nos queremos hacer uno en sus necesidades, Señor, y pedirte por ellos, en favor de ellos. Ten misericordia, favor hacia sus miserias, Señor, benevolencia, Señor, hacia las miserias espirituales de toda tu iglesia aquí presente, Señor. Ayúdalos a que no se enfríen más, que, Señor, que ellos se vuelvan a ti, que te busquen más continuamente, efectivamente, concentradamente, Señor, que te entreguen a tus pies sus pecados, sus debilidades, sus faltas, sus fallas, sus errores,
que no se conformen, Señor, con esta vida que están viviendo, sino que ellos puedan experimentar el toque de Jesús. Jesús tocó a los ciegos y recobraron la vista. Jesús toca a estos ciegos, Señor, espirituales. Señor, Jesús toca a estas personas de fe débil. Señor, toca a estos hijos tuyos con una fe que está tambaleando. Ministra sus corazones, ministra sus almas, sus fuerzas. Toda la iglesia levanten su voz a favor de ellos, por favor. Oren por ellos desde ahí donde están, por favor. Oren todos, oremos todos. Sí, Señor Jesús. 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 Sí, Señor. Intercediendo por ellos. Sí, Señor. Queremos vivir en tu presencia, en tu santa morada. No hay otro lugar donde podamos estar mejor que en su presencia, en su morada, en el hueco de su mano, ahí en la peña que es Jesús. Pónganse de pie todos, cierren sus ojos. Quiero vivir en tu presencia. Quiero habitar en tu santa morada. Quiero vivir en tu presencia. Quiero habitar en tu santa morada. Escóndeme, Señor, bajo tus alas de amor, donde yo pueda llorar, donde te pueda adorar. Escóndeme, Señor, en tu presencia quiero estar, donde te pueda contemplar, donde estemos tú y yo, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar. Ay, yo quiero estar en tu presencia. Oh, escondido en ti. Presencia, quiero habitar en tu santa morada, quiero
tus alas de amor, donde yo quiera adorar, donde te pueda adorar. Escóndeme, Señor, en tu presencia quiero estar, donde te pueda contemplar, donde estemos tú y yo, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, en tu presencia, y adorarte a ti, y cantarte a ti. Ahí yo quiero estar, adorándote, Señor, rindiéndote el corazón, humillado ante tu altar. Escúchanos, Señor, tócanos, Señor, con el toque de tu mano, aumentanos la fe, aumentame la fe, Señor, aumentame la fe. Dile al Señor, aumentanos la fe, Señor. Levanta tu voz. Él está aquí, Él está aquí para tocar tu corazón, para tocar tu vida, para tocar tus pensamientos, para tocar tu intimidad. Dile, tócame, Señor. Vamos, adórale al Señor. Aumentanos la fe, Jesús. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Los días son malos, las tinieblas avanzan. Aumentanos la fe, Señor. Creemos en ti. Creemos en ti. Creemos en ti. Oh, Señor, aumentanos la fe. Dale tu corazón al Señor. Él dice en su palabra, hijo mío, dame tu corazón. Él dice en su palabra, dame tu corazón. Él dice en su palabra que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Su palabra dice que Él es fuerza al cansado, que Él multiplica la fuerza que ya no tiene. El Salmo 23 dice que el Señor es tu pastor y nada te faltará, que en lugares de delicados pastos te hará descansar y junto a aguas de reposo te pastoreará. Aquí estamos, refuerza la fe, refuerza tu presencia en
nuestro corazón. Antes de irnos, levanta sus manos por favor al cielo. Todos digamos juntos: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Díselo más fuerte: Señor, aumentanos la fe. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, aumentanos la fe en la iglesia, en el ministerio, en el mundo, en mi vida íntima. Auméntame la fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque has recibido nuestra adoración. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque has ministrado nuestra alma. Te damos gracias por el toque de Jesús. Te damos gracias porque has aumentado nuestra fe, Señor. Te damos gracias porque tienes misericordia de nosotros cada día. Llévanos con bendición, llévanos con tu paz. Señor, bendice nuestra semana, nuestro trabajo, la escuela de nuestros hijos, Señor, nuestra familia. Y llévanos, Señor, con una nueva esperanza, con nuevas fuerzas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: